Todo por amor. Nada de la fuerza. Bienvenidos a este programa Castidad para Santidad, un programa dedicado al amor de Dios en el matrimonio y en las familias. Somos Lina, mi esposa Lina y su esposo. Mire. Bienvenidos a este programa tan fabuloso, tan especial, donde nos hemos enamorado con esas historias que Dios ha permitido, desde la amistad, el noviazgo, hasta llevar el sacramento del matrimonio, el sacramento tan especial, donde Dios también confirma esa gracia particular para formar familia. Y por eso hemos querido invitar a unas personas muy especiales de nuestra localidad. Le vamos a dar la cordial bienvenida a ellos, a doña Sandra y a Javier, esta familia hermosa misionera, donde nos van a contar esa historia, cómo Dios fue construyendo ese recorrido de ellos hasta llevarlos a Dios y que ellos se enamoraran y enamorasen a otros de esa gran vocación. Bienvenidos a doña Sandra, bienvenidos a don Javier, reciban un cordial saludo de nuestra parte, la Inmaculada los recibe con mucho amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Todo por amor. Nada da fuerza. ¿Qué más, Miguel? ¿Cómo va? ¿Cómo va, Lina? Muchas gracias por tenernos acá. Gracias por esta invitación. Pues bueno, somos el matrimonio Ferrer López, Sandra y Javier. Qué belleza, qué belleza. Bueno, queremos que nos cuente, nos comente, porque estamos emocionados de conocer esa historia, pero antes de conocer esa historia, nos gustaría que nos contaran un poquito quiénes eran ustedes antes de conocerse, o sea, quién era Javier, quién era Sandra antes de conocerse, antes de empezar este recorrido, y luego, ¿cómo se conocieron? La primera, ¿quién era yo antes? Y luego, ¿cómo nos conocimos? A ver, bueno, la verdad es que nos conocimos pues bastante tiempo atrás, desde que estábamos casi pelados, adolescentes. Sí, nos conocimos por allá en el año 90, 91, cuando tenía 13 años y ya lo tenía por ahí 11. Ese fueron los primeros conocimientos que tuvimos de nosotros. Yo estudiaba con un hermano de Sandra, ¿sí? Estudiaba en el INEN, y entonces a veces frecuentaba casa de Sandra para hacer, pues no, o sea, no estudiábamos juntos, sino íbamos en el mismo colegio, entonces nos llevábamos bien. Pero yo no era del agrado de Sandra, ¿sí? Que yo era muy picado, decía ella, yo no sé por qué lo decía. Y así empezamos a conocernos, éramos jóvenes estudiantes de aquí del barrio. Ella vivía, yo vivía en el barrio aledaños de ella, pero igual la pasaba mucho tiempo en la casa de ella por mi amistad con su hermano. Pues éramos dos adolescentes muy diferentes, porque la verdad detestaba a mi esposo. Yo le decía que no caminaba, sino le evitaba, no lo quería, la verdad no lo quería. Pues a mí me decían Olafo, sí, porque me decían que era un poquito como amargadita, y él llevaba una vida muy particular, era teatrero, sí, era del Instituto de Cultura, vivía como en todo ese mundo muy bohemio, desde el colegio, en grupos de estudiantiles, entonces como que eran dos tipos de vida muy diferentes. Entonces como que eso me repelaba a mí. Pero nos conocíamos, como lo dice Javier, desde jóvenes por mi hermana, ¿sí? Después empezamos a entablar una amistad. Fue pues algo curioso, y Dios nos tenía para la eternidad como para los dos, porque una tía mía que es de la misma edad mía, a la cual no le digo tía, dijo que le diera una esquela a Javier porque le había parecido simpático el amigo de mi hermano. Yo le dije, no, pero ¿cómo me va a poner a darle algo a ese muchacho que me cae bien mal? Y ella dijo, ay, pero es que él baja a su casa, entonces hágame el dos. Y yo le dije, bueno, bendito Dios. Entonces lo hice y fui a darle la esquela. Y ese fue el primer acercamiento que tuvimos como para conocernos, porque cuando yo le entregué la esquela a Javier, él dijo, no, dígale a Arelis que ya no me gusta. Entonces, como que, pese a que me caía mal, me gustó mucho eso de Javier, que dijera, dígale que no, que ella no me gusta. Entonces, eso me pareció algo muy impactante, pues para los hombres, ¿no? Porque pueden aprovechar la oportunidad, pero eso me gustó mucho de él, y de ahí empezamos a ser muy buenos amigos. Ahí empezamos a hablar, se fue como el rompehielo, digámoslo así, y empezamos a tener una amistad. Ya yo iba a visitar a la casa, no por el hermano, sino por ella. Nos ponemos a hablar
nos contábamos muchas cosas de nuestra vida, digamos que teníamos muchas cosas en común de nuestra infancia, nuestra adolescencia, y empezamos a tener una bonita amistad, la cual duró, ¿qué? Como 2 años, digamos, Dos años. de amigos, y ya después, pues el Señor empezó a hacer su obra en los corazones y empezó a tocarnos el amor, el gusto, ¿cierto? Y entonces fue cuando se me declaró. Yo decía que yo iba a ser monja, incluso cuando estaba en noveno, yo soy calasancia, entonces empecé a ir donde las hermanas calasancias a como hacer esa experiencia vocacional, porque yo decía que yo quería ser monja, me llamaba algo la atención de la vida religiosa. Y y pues yendo allá, y tuve también en el colegio un sacerdote que creo que influyó mucho para que yo como que aceptara que estaba Javier, el padre Tomás, que en paz descanse. Eh, Él me decía, yo creo que ese muchacho sí tiene un interés particular por ti y te quiere para algo bueno, porque tú eres como para él una muñequita que está en un cristal, no quiere hacerte daño, no te ve como las demás. Y el padre fue el que me orientó cuando iba como en noveno y me decía, pues si tienes miedo y si el Señor te tiene para esto, date la oportunidad, o sea, porque yo decía que yo no me iba a casar y no sé por qué, sino, no, o sea, no sentí nunca antes inquietud por noviazgo ni nada. Javier fue mi único novio. Listo. Y la verdad, pues, Yo tengo una preguntita, yo tengo una preguntita. Por Bueno, ejemplo, estudian en el mismo colegio. En qué año era? ¿Qué año era? Empezaron a conocerse y qué edad tenían? a ver, como decía, nosotros nos conocimos cuando éramos pequeños. Yo tenía 13 años y ella 11 años, pero ahí nos conocíamos. no nos Yo hablábamos. venía a la casa de ella a jugar con el hermano baloncesto, a hablar, a música, pero ella no me determinaba. Yo llegaba y ella se paraba y se iba. Así, literal, se iba, toda ofensiva. Fue ya como en el año 94, por ahí más o menos, 94, que pasó la historia de la tía, ¿sí? Donde empezamos a entablar una relación de amistad. Ella iba en noveno, yo ya iba no, ya en octavo, yo ya iba en décimo en el colegio, ¿sí? Pero yo estaba en el cuento, como ya lo dice, yo estaba en el cuento estudiantil, era estudiantil del colegio, el INEN, yo estudiaba en el INEN, ella estudiaba en el antiguo Casal de Atalaya, ¿sí? Y también estaba metido en un cuento de teatro, ¿sí? El teatro y un cuento medio izquierdoso por ahí. Bueno, bendito Dios. Entonces, ella conocía todas esas cosas. Digamos que esa amistad fue bonita porque yo, como le decía al padre que le contó a ella las cosas, ella hablaba ahorita, yo deposité en ella mi confianza porque ella era una niña de casa, ¿sí? Yo tenía de pronto conocía mucho mundo para mi edad y encontré como en ella esa parte tierna, esa parte honesta, esa parte bonita de una mujer que no conocía mundo, porque era una niña de casa. Entonces eso fue lo que a mí me gustó de Sandra y en ella deposité toda mi confianza y empezamos a conocernos. O sea, yo fui un libro abierto para Sandra desde el principio, le conté todo lo que hacía y lo que no hacía. Infortunadamente, digo hoy, cuando eso me alardeaba todo lo que hacía, pero hoy, infortunadamente, pues no es nada de que me alardee, pero ella conoció todo mi pasado, ¿sí? Espérate, amor, una cosa muy curiosa fue que cuando yo empecé a gustar de él, como les digo, yo estaba yendo como esa experiencia vocacional de la inquietud que quería como algo religioso, y pues ya en ese momento éramos amigos, y cuando empecé a gustar de Javier, yo me negaba, yo decía, no, pero yo conociendo lo loco que es Javier, porque él fue un libro abierto y él me contó toda su historia, entonces yo decía, ¿cómo voy a estar yo gustando de él sabiendo lo caspa que es? O sea, porque era caspa, ¿sí? Pero fue algo muy bonito porque esto, pues, cuando, él dice, me declaré porque él en su mundo, él me hizo como que yo fuera la que dijera que me gustaba. O sea, ella se negaba a aceptar que yo le gustaba. Yo sabía que yo le gustaba. O sea, no es que tampoco fuera por ese tipo irresistible, ¿no? Pero tenía mi tumbado. Entonces, y a mí también me gustaba eso, como dijo ahorita, su dulzura, su sinceridad. O sea, una mujer diferente a las que, digamos, que estaba acostumbrada a tratar. Una niña con principios, con valores, con muchas cosas. Y a mí me gustaba eso de ella. Entonces, pero yo sabía que
que yo le gustaba, pero ella se negaba a hacerlo. Entonces me hice la artimaña para que ella me aceptara que yo le gustaba. Pero ella tanto que ella decía, bueno, sí, usted me gusta, pero ¿para qué? Yo se no le gusto. Entonces yo le dije, ¿y a usted quién dijo que no me gusta? Y ahí empezamos a ser novios. ¿Mm? ¿Y qué edad tenían? Teníamos Yo que, tenía ya, ¿qué? 17 años, 16 años. yo tenía 15 años, más o menos 15 años, 15 años pasaditos. ¿Y Sí, cómo se fue la relación cuando tu papá se enteró que ya Javier iba a ser ese novio? ¿Cómo fue ese acercamiento de Javier con su familia? Mi mamá dice que Javier nunca pidió la entrada, en ese entonces se llamaba a to- pedir la entrada, ¿cierto? Sí, Y esto, todavía lo recuerdo y todavía espera que todavía lo lo haga. recuerdo y esto, bueno, pues Javier quiso un día pedir la entrada y mi mamá llegó y dijo, y mi mamá y mi papá dijeron, ay, no, nosotros ya estamos durmiendo, nosotros no nos vamos a parar. Y se quedó así, pero ellos supieron que era mi novio, ¿sí? Y mi hermano fue el que lo llamó, porque mi hermano sabía lo caspa que era Javier. Entonces mi hermano lo llamó y le dijo, usted faltó un mandamiento Al de los 11º mandamiento, amigos, no ¿no? meterse con la hermana del mejor amigo, le dijo mi hermano. Le dijo, usted sabe que Sandra es una niña, y es una niña de casa, que ya no ha tenido novios, no es igual que usted es loco, que usted es bohemio, entonces me la respeta. Y pilas porque yo voy a estar ahí, le dijo mi hermano. Y mis papás pues se enteraron que habíamos decidido ser novios, pero no se separaron y después pues como que se quedó así, pero ellos estaban enterados que éramos novios y venían, por eso pues de la vida como novios tenemos pocos recuerdos en cuanto a fotos, solamente una, dos, por ahí dos fotos, sí. no tenemos más. Hay una foto que queremos mostrar, no sé, y nos cuenta que vamos a empezar a pasar fotico para que nos empiecen a contar. Yo tengo curiosidad sobre esa foto porque se ve un joven, ella como recibiendo el grado del colegio, me imagino que ya eran novios ahí, eh, y esa fotico, una de los recuerdos que son importantes. Digamos, Contextualicemos en qué momento fue eso de todo lo que nos han venido contando. esa foto fue el día del grado, cuando Sandra salió graduada en 11 del colegio. Yo ya me había graduado hace un año, 2 años, y ese fue el día del grado de ella, que acompañé al grado, ya como novio oficial, aunque ya llevamos ratico, porque eso fue en el año 97, en noviembre del 97, nosotros fuimos novios desde el 96, nos hicimos novios, ¿sí? Sí, y es una de las fotos, solamente tenemos esa y otra foto de noviazgo, pero la otra pues yo no me veo porque yo lo empujé a él hacia atrás y yo me tapé, sí, entonces esta es la única foto en sí que tenemos de novios porque no, pues no salíamos, no éramos de estar en la calle, de plan de calle y eso. Eh, Y la verdad, yo tampoco amigo mucho de las fotos, todavía estoy trabajando en eso, ¿sí? si le huye a las fotos. Pero Pero en ese tiempo las fotos eran muy diferentes a las actuales, ¿no? En ese Ah, no, tiempo cuando no había tocaba buscar un celulares. fotógrafo. Cuando sí, vas con la Sí, camarita, el rollito y pase y dele vueltas al rollo todavía. es en sí. serio, es más complejo tener una foto. O sea, tener una foto era tener una foto. Tener una cámara y sí, eso sí. Y pues este también es un momento pues como especial porque pues infortunadamente hicimos las cosas mal, pese a que creíamos, yo Sandra creía en la castidad, creía en la pureza porque fui educada así por mi hogar, por mis padres, en el colegio también y como les digo, tenía como esa inspiración a ser religiosa, me gradué embarazada, sí, o sea, con 18 años me gradué Ahí, embarazada. ahí ya estabas embarazadita. Sí, Aunque ya. no se vea, ahí ya había casi un mes de embarazo. Ahí ya tenía un mes de embarazo y pues fue algo duro, ¿no? Porque pues esto fue algo que tuve que perdonarme, que tuve que sanar y que mi esposo me ayudó a sanar durante ese camino que hemos conocido ya 5 años en la comunidad. Hemos aprendido a sanarnos esas heridas que nos causamos de pronto al caer en un noviazgo impuro, ¿sí? Porque yo creía en la castidad, creía en el llegar casta al matrimonio, pero bueno,
los engaños del mundo, los amigos, ¿no? Te hacen cambiar en el cuento de que es amor. Ya con 23 años de matrimonio sabemos lo que es el verdadero significado del amor, pero es un recuerdo porque, Dios mío, ahí teníamos ese mes ya de embarazo, incluso pues esto, muchos no le apostaban a nuestra relación, incluso nos incitaron a Javier, lo incitaron en su locura, en su cuento, lo incitaron a que por qué no me decía a mí que abortara. Porque digamos que en esa época, a ver, teníamos pues planes, nuestros planes, de irnos a estudiar los dos a Bogotá. Yo iba a estudiar ciencias políticas y Sandra estudió psicología. Entonces, digamos que yo pertenecía a un movimiento político que me daba hospedaje y decíamos que con lo que Sandra le ayudaban para con eso nos solventábamos la manutención. Esos eran nuestros planes antes de, pues, de quedar embarazados. El Señor sabe cómo hace sus cosas y se vale de todo para el bien de los hijos, ¿cierto? Entonces, ese embarazo frenó esos planes, ¿sí? Gracias a Dios, frenó esos planes y nos hizo como poner los pies sobre la tierra. Porque igual yo en ese momento, yo ya había salido del colegio, había entrado a estudiar a la universidad, pero había dejado la universidad, estaba en un cuento todo loco, estudiantil, de izquierda. Entonces, ese bebé que, aunque fue concebido impuramente, fue el que nos puso el freno y nos llamó, oiga, las cosas son de otra manera. Y me hizo entender que quienes yo pensaba que en ese momento eran mis amigos, no lo eran como tal, porque fueron los primeros en reunirme para decirme, oiga, tiene un, plan, un futuro por delante político, que cómo se van a embarazar, que no sé qué, que por qué no abortan. Y fue, pues gracias a Dios esto, pues los valores que uno recibió de niño impidieron que yo que tomara esa opción. No pasó por mi casa esa opción, nunca la pasó. Entonces dije, no, no, qué pena con ustedes. Hasta aquí llegamos. Yo decidí jugar con fuego y yo no puedo hacerle esto a Sandra. Yo quiero responder por lo que hice. Ya, yo no puedo hacer nada de eso. Entonces me salí de todo eso gracias al embarazo y empezamos un proceso los dos. De hecho, nos enteramos en noviembre que estábamos embarazados, ahí ya sabíamos que estábamos embarazados, pero dijimos, no le vamos a dañar las fiestas a nuestros padres, sobre todo a la familia de Sandra. Esperemos a que pasen las fiestas de diciembre y en enero les contamos, ¿sí? Y efectivamente, pues así lo hicimos. En enero, pues no tocó contar, ya fue como evidente. Porque es muy importante saber que pero Dios va orando dependiendo de cada particular. Dios va orando, va mostrando que las personas conozcan cómo Dios va permitiendo, va orando, a pesar de las circunstancias que se van presentando. Y de pronto muchas personas que escuchen este programa, que saben que han pasado por situaciones similares, puede ser de gran enseñanza como ir orientando a esa vocación original que Dios invita, que es hacia la castidad, hacia la reparación y hacia la pureza. Y es muy lindo porque de pronto muchas personas no han vivido como un proceso, como digamos, como que Dios quisiera que todo se viviera, pero igual Dios va mostrando cómo reparar, cómo otra vez organizar el plan original. Y eso es lo bonito de ellos. Entonces, por eso queremos que nos cuenten un poquito más ahorita a través de cada foto, para ir luego mostrando que Dios puede restaurar ese amor original. Entonces, pasemos a la siguiente imagencita, ya cuando están casaditos. ¿Ya cuánto tiempo habían pasado de noviazgo cuando ya se casaron? Pasamos 2 años, Casi 2 años, dos sí. años de noviazgo larguitos, pues hubo como algún corte ahí intermedio, pero bueno, para nosotros lo contamos como corrido, ¿cierto? 2 años. Nosotros nos casamos en el 4 de abril del 98, ¿sí? Un sábado antes de Domingo de Ramos nos casamos, ya Sara tenía como 4 meses de embarazo cuando nos casamos. La verdad es que como decíamos ahorita, el Señor nos ha pues nosotros quisimos empezar todo al revés, digámoslo así, pero el Señor se ha valido de muchas de esas cosas para poder ir también ordenando, ¿sí? Porque tanto que mi mamá, por ejemplo, mi mamá dice que después del divino niño, Sandra, ¿sí?
porque como ya les contaba, yo era muy bohemio, muy loco, mi vida estudiantil de izquierda me hizo cometer muchos errores, y mi mamá hacía novena tras novena al Divino Niño, pagaba sí, todos los domingos allá, y nos contaba ya después que ¿cómo es una promesa? No, del Divino Niño, bueno, es que si buscarle a alguien para que lo ayude a sacar uno de eso, y ese alguien fue Sandra, ¿cierto? Eh, y así fue, o sea, Sandra fue la que me ayudó a sacar de ese camino en el que iba, que no iba por ningún buen camino. Entonces yo a esa época, cuando nos estábamos embarazados, en enero ya se enteró la familia, y me dijo mi suegra que qué íbamos a hacer. Yo le dije, no, pues vamos a irnos a vivir juntos mientras tanto. Nos vamos a casar, nos No, dijimos desde un yo inicio. dije, espere, no, pues sí, me vamos a casar. Ah, no, ya nos dijo, se tiene que casar por lo menos por lo civil, porque Sandra es una niña de casa, no ha tenido novio, entonces qué dirá la gente. Bueno, o sea, te dije yo, bueno, déjenme lo pensamos, ¿sí? Y hablamos los dos y le dije, pues yo, aunque en esa época, infortunadamente, no me orgullece decirlo ahora, pero yo decía que yo no creía en Dios, yo era medio ateo en esa época. Entonces yo le dije, pero bueno, igual me parece una bobada, o sea, casarnos por lo civil, pues a usted sí cree en Dios, a usted le gusta la religión, pues casemos por la iglesia. Le dije, perdón señor por lo que voy a decir, pero le dije, casémonos, pero no por la bendición de Dios, sino para que usted vea que mi compromiso con usted es un compromiso serio, le dije yo en esa época. Algo que me gustó mucho fue que Javier, pues como lo dice, estaba peleado con Dios porque él había sido acólito, pero en un momento de su vida, por los pensamientos que se llenó en un momento de su vida, dejó de creer dizque en Dios y se volvió ateo, ¿cierto? Pero a mí me gustó algo porque él me dijo, no, pues para casarnos por lo civil eso es como para darle gusto a los hombres, dijo, pero si tú crees en Dios, yo sé que tú vas a sufrir porque tú no vas a poder estar comulgar, no vas a poder ir a la Eucaristía. Y eso me pareció algo muy bonito y yo creo que eso siempre ha estado como en nuestra relación, que no hay egoísmo y que si el otro se tiene que donar por el otro, bendito Dios, lo hacemos. Y él, pese a que él decía que no creía en Dios, él decía para que tú veas que el compromiso es en serio. Sí, y pues en cierto modo yo decía, hay algo que está en él, ¿no? Y eran los principios de los papás, porque los papás de Javier también son muy católicos, entonces definitivamente decirle a los papás que no se cansen de orar nunca por sus hijos, por semilla que le dan a sus hijos, en algún momento Dios la mueve y hace que estemos prestos ahí pues para sacarla, ¿no? Y creo que eso fue lo que Javier lo motivó, aunque él decía, no lo hago por la bendición de Dios, que hoy día se arrepiente de eso y él le ha pedido mucho perdón a Dios y por eso repara. Esto fue un gesto muy bonito y yo creo que eso fue motivado por el amor de Dios y por la oración de sus padres para que no se perdiera. Sí, y ahí fue, señora. No, que les iba a decir que la verdad nos parece muy impresionante todo el trabajo interno que se iba haciendo, ¿no? O sea, de pronto no se hicieron las cosas al derecho como ustedes nos venían comentando, pero el Señor iba como acomodando piecita por piecita, poco a poco. Y viendo estas fotos, pues de pronto a los ojos del mundo se ve como un noviazgo y un matrimonio extremadamente joven, ¿no? Pero ahora que doña Sandra nos dice y don Javier cuántos años tienen de matrimonio, ahí se ven verdaderamente los frutos, mirando al pasado, el recorrido que han tenido que caminar. No sé si podamos pasar a las siguientes imágenes y quisiera hacerle de manera particular una pregunta a doña Sandra en este proceso de la maternidad, ¿cómo es que doña Sandra hace ese paso de Sandra, la niña, la de casa, la pequeña, que tenía ciertos planes, obviamente, tenía unos ideales, y sin embargo, por amor, porque pues de cierta manera también fue por amor, ¿cómo hace ese cambio a la maternidad y cómo lo lleva pues entre los dos? Bueno, pues como les decía, yo no pensaba en noviazgo porque yo, pues del grupo de mis amigas del colegio, yo creo que yo fui la última en tener novio, ¿no? La última, pero fui la primera en casarme. Entonces mis compañeras se reían de mí, me decían, ay no, Sandra. Bueno, pero yo ¿qué? Yo
pues infortunadamente rompí como esa regla que yo tenía de la castidad, ¿no? Y pues quedé en embarazo. Yo lloré en el momento, mi hijo sabe todo esto y es muy lindo porque mis hijos conocen toda nuestra historia. Y yo al recibir los dos están embarazados, yo lo que hice fue ponerme a llorar porque yo decía, pues me defraudé a mí, defraudé a mis padres, sí, o sea, como que no era lo que yo había pensado. Pero yo fui muy madura y yo decía, perdón. Y yo saltaba la Y felicidad. Javier saltaba de la felicidad porque Javier sí quería ser papá desde los 15 años, él quería ser papá, pues. Sí, o sea, él quería ser papá. Entonces, cuando hablamos los dos, él me decía, no te preocupes, yo estoy contigo. Entonces, yo dije, bueno, yo jugué a ser grande, voy a asumir las consecuencias de grande. La vida se me va a cambiar y debo asumirla con la madurez que debo hacerlo. O sea, siempre como que he sido muy madura en eso, en que si yo hago algo tengo que asumir las consecuencias. Y pues fue un cambio que costó, sí, y más que los hijos nos nacieron prematuros. La primera foto, pues es mi primer hijo, 18 años, y fue un aprender a sacrificarse, y doy gracias a Dios que no me fue tan difícil porque yo veía la donación de mi madre para con nosotros. Nosotros somos 3 hermanos y también veía esa donación, entonces como que traía esa línea, ¿no? De que uno se debe donar por la familia y por los hijos, porque son el regalo de Dios. Nuestros hijos, pues, el primero me nació de 7 meses y fue duro, pero nos unió mucho más porque nos nació muy enfermo. No queríamos tener más hijos, la verdad, porque nos había nacido muy enfermo. Pero 7 años después, pues ya nació Luis, que es la segunda foto. Pero fue una decisión a decir, bueno, se debe asumir con madurez porque tú quisiste jugar a ser grande, asume como lo que quisiste ser grande. Entonces, como que esa siempre fue nuestra meta, ¿no? Sí, Asumir. de hecho, cuando quedamos embarazados y dijimos que no dice mi suegra, otra anécdota, no dice mi suegra, que nos teníamos que casar así ya por lo civil porque la niña en la casa, entonces cuando yo le dije que nos no, que para qué por lo civil, que nos casamos por la iglesia, ahí ya como que lo pensó y dijo, no vayan a hacer eso porque usted Javier es muy bohemio, Sandra es una niña, que no se entiendan, que no sé qué más, y no, ya está decidido, nos casamos por la iglesia. Espero que consiga trabajo porque yo, infortunadamente, cuando eso no hacía nada, yo me dejaba ir a la universidad, andaba en el cuento estudiantil, en el cuento loco, y no hacía nada. Entonces dijo, usted consiga trabajo, apenas consiga trabajo, nos casamos. Y así fue. O sea, empecé a buscar trabajo, conseguí trabajo, y con el primer sueldo, el primer mes, con eso nos casamos, y pues la Virgen nos ha ayudado mucho de eso, las familias, todas las familias nos ha ayudado mucho en eso. Y empezamos, o sea, dijimos eso, jugamos a ser grandes. Entonces asumamos como ser grandes. Yo empecé a buscar trabajo y Sandra asumió todos los trabajos de la casa, bendito Dios. Y nos casamos y a los 3 meses nació Luis Eduardo Francisco, ¿sí? Y empezamos a asumir, sí, a asumir. Fue algo muy bonito y le doy gracias pues a Dios por mi esposo, porque mi esposo me ayudó mucho y me ha ayudado mucho en la maternidad y yo creo que aquí es una invitación a todos los esposos, ¿no? A los espositos a que le hagan más fácil y llevadero la maternidad a las espositas, porque es muy diferente llevar uno la maternidad uno solito y a veces pues como que la esposa se siente que como que el bebé solito, se para el bebé a la madrugada, pues usted, perdónenme la expresión, usted es la que tiene la tetica, pues levántese usted tras noche si usted no. Javier se levantaba conmigo, me ayudaba, Yo lavaba me pañales. ayudaba a lavar pañales, me ayudaba, o sea, en todo. Entonces, como que eso ha sido algo muy bonito. O sea, en el noviazgo soñábamos con tener hijos. Soñábamos con tener hijos, sí, o sea, no en el momento en que nos tocó que vivir, pero sí soñábamos. Entonces, como que es muy importante en el noviazgo hablar de los planes futuros. Y nosotros, pese a que fuimos un noviazgo pues mundano, nos conocimos y hablamos mucho y entre nuestros planes estaban tener hijos. Entonces, como que cuando llegó ese hijo, Javier me ayudó mucho a lo de la maternidad porque me colaboró mucho. Me colaboró mucho y pues él sabe que siempre le doy gracias por ser ese padre que ha sido y ese esposo que ha sido.
muy bonito, muy lindo, todo lo que nos da como enseñanza, ¿no? Es importante para todos los hombres, para todas las personas que han vivido o están viviendo con caso particular, que Dios les vaya mostrando el caminito y vayan orando y entendiéndose entre parejas. Vamos a ver la siguiente imagen para que nos sigan contando y nos vayan relatando, ¿no? Porque ya empieza a Dios a obrar, ya empieza a actuar, más que, que Dios empiece, yo creo que ya es como que ya aceptan unirse a Dios, ¿no? Porque Dios siempre empieza a orar desde antes, desde el principio, desde siempre. Pero ya, ¿qué significa esas carapelas? ¿Qué significa ese retiro? Esa fotico que es como un retiro de consagración, la consagración. Ahí yo me voy adelantando porque se me hace conocida esa imagen. Y también quisiéramos saber, bueno, vemos ahí como una foto de oración, ¿cómo fue esa decisión que de pronto inspiró ese cambio de vida? Porque hay un gran cambio, ¿no? De las fotos que hemos venido viendo a estas. Entonces, quisiéramos saber cómo llegaron ahí, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese punto? Bueno, pues pues la escarapela es de nuestro retiro de matrimonios, no vivimos retiro de conversión. Es muy lindo y Dios a uno lo va preparando tanto y uno es tan distraído que, Dios mío, se roba muchas gracias por la distracción. Fueron 17 años de matrimonio bendecidos, pese a que no nacimos de la castidad, y la invitación es a que todos los que nos están viendo noviazgos hagan las cosas bien, inicien desde la castidad, porque ahorita que tenemos 5 años casi en la comunidad, vemos las gracias que nos robamos nosotros, o sea, si fuimos bendecidos así, pudiésemos haber sido mucho más bendecidos si hubiéramos hecho las cosas bien, ¿no? Entonces la motivación es a que empiecen en noviazgo, en castidad, como Dios quiere, desde el plan que Dios quiere, y la vida va a ser más fácil, más llevadera. Vamos a sufrir menos. Nosotros teníamos 17 años de matrimonio, ya nos habían invitado muchas veces a evangelizar desde matrimonios en la parroquia, ¿sí? Porque los que nos conocían nos decían, no, es que ustedes fueron un matrimonio muy joven y han podido avanzar, o sea, han perseverado, porque como les decíamos, muchos no daban nada por nuestro matrimonio. Y nos invitaban a que sirviéramos como agentes de pastorales en la pastoral familiar, como catequistas, pero nosotros decíamos, no, ay, no, qué pereza, nosotros trabajando siempre, y qué pereza yo ser catequista, yo siendo profesora y otra vez con niños, ay, no, el fin de semana déjenme descansar, por favor, como que no. Alguien me había hablado de la comunidad Lazos de Amor Mariano y me habían invitado cuando se hacían los primeros pinitos por allá en la iglesia San Antonio, creo que era, y me habían invitado, pero nosotros, sí, me regalaron en un cumpleaños un librito, Sin oración no hay salvación. Y yo lo ojeé y yo le dije, ve, qué bonito y eso. Bueno, pasó así. Cuando el Señor nos regaló la bendita bendición que nos llevó a Él, que fue un momento de crisis en nuestro matrimonio, esto fue una infidelidad pues de mi esposo. Digo que el Señor no se queda con nada, ¿no? Porque yo venía de un hogar, de unos hogares que se había visto mucho la infidelidad. Y yo antes de casarme, yo recuerdo mucho que yo fui al Santísimo y yo le dije, bueno, Señor, yo me voy a casar, pero yo sé lo mal geniada que soy yo, Olafo me decían Olafo, entonces yo le dije, Señor, si yo estoy como a veces le dejo de hablar a mi hermano, porque yo le dejaba hablar a mi hermano hasta 3 meses, y en la casa vivía como muy amargadita, entonces yo decía, y Señor, si yo hago eso en el matrimonio, pues no me va a durar el matrimonio, voy a resultar igual que muchos de mi familia, separados. Entonces yo le pedí mucho a Dios antes de casarme, yo le fui al Santísimo y yo le dije, Señor, que si yo me voy a casar, por favor dame la gracia de recordar todo lo bello que hemos construido en el noviazgo y en el matrimonio. O sea, que si mi esposo llega a tener una falla, yo no le vea solamente la falla, sino recuerde lo bueno que hemos construido. Y debo decirle esto porque es la importancia de uno orar por el esposo, por el novio, sí, o sea, de pedirle las cosas a Dios con fe, porque el Señor no se queda nada, con nada, con nada.
en ese momento en que pues yo me enteré de la infidelidad de mi esposo, me causó dolor, sí, pero recibí una gracia y debo decir que fue una gracia de Dios y para su gloria, que Él en ese momento, pese a mi dolor, me llevó a recordar todo lo bello que habíamos construido y lo bueno que habíamos hecho los dos desde nuestra juventud, que no me llevó a maltratar a mi esposo ni nada, sino me llevó a pensar en buscar un retiro de lazos de amor mariano. O sea, eso fue lo que me puso el Señor. Sí, o sea, vaya, busque. Entonces yo le dije a él, yo te perdono, pero si vamos a un retiro, y él dijo, Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Entonces, ese retiro y ese llamado de Dios como que lo entendimos de esa manera, que el Señor nos había llamado 17 años y éramos un matrimonio bendecido, pero nosotros nunca le habíamos querido corresponder a Él de la manera como deberíamos corresponderle. Y nos llamó, y ahorita decimos, esa fue una caricia de Dios para que nosotros dijéramos, oye, es que ustedes tienen que trabajar de mi mano, o sea, ustedes tienen que darme la gracia, ¿no? Entonces, para nosotros ese encuentro con Dios fue supremamente importante. Cuando le vimos ese amor a los misioneros sirviendo por los matrimonios, dijimos que nosotros queríamos tener esa fe. Y ahí vamos trabajando. No somos ni el matrimonio perfecto, no somos dignos, no somos, pero sabemos que si el Señor nos tiene aquí es porque Él sabe lo que ha hecho en nuestras vidas y nosotros también sabemos lo que ha hecho en nuestras vidas. Y esa cartica de abajo pues fue de la única carta que recibimos. Nosotros vivimos el retiro, pues dijimos, necesitamos ayuda. Fuimos a buscar ayuda en quien nos había hablado antes de lazos, ¿sí? Pero la señora había fallecido un año antes, entonces hablamos con la hija, que es comadre de nosotros, y ella nos dijo, vea, yo me voy para Medellín a un retiro de matrimonios. Si quiero con mi tía para que les consiga cupo. Ella se iba a la semana siguiente, nos hágale, hable. Y nos consiguió en el cupo, entonces vámonos para Medellín, buscamos plata prestada, nos acomodamos, bueno, mejor dicho, el Señor hizo todo. Y nos fuimos para Medellín, a vivir el retiro en Medellín, allá en Guarne. Y esa cartica de abajo, pues fue la única carta que nos llegó ese día, porque nosotros fuimos para allá y cuando eso, pues nuestra familia, que cuento correo electrónico ni nada de eso, entonces solo la parejita, los familiares, la tía de nuestra amiga que nos consiguió cupo en Medellín, nos hizo esa carta. Una parejita en Medellín, muy santicos, una pareja muy santica, ¿sí? Y ellos fueron los que hicieron una cartica y nos recibieron allá en Medellín y todo muy, muy bonito. Y ahí pues llegamos, como Sandra lo decía, vimos ese fervor de esos misioneros que nos sirvieron, esa fe, y nos miramos y dijimos que debemos tener esa fe. Y nos vinimos para acá con esa intención de buscar a lazos y empezamos a buscar lazos. Y así fue como a los 9 meses nos consagramos. Ahí está la foto a la derecha, el día de la consagración, ¿sí? Y la foto del centro, cuando, chistoso, ¿no? La Virgen nos llevó muy rápido. Cuando empezamos lazos, empezamos los martes de consagración y prontamente nos metimos a ser misioneros. Empezamos ya formación, bueno, terminamos consagración, ya estábamos en San Lorenzo, ya estábamos en misión, ya estábamos, después de decir que no teníamos tiempo para Dios, un fin de semana para ser catequistas, íbamos a lazos martes, miércoles, jueves, todos los días, menos el domingo, pero todos los días estábamos metidos en lazos, en apostolados, y terminamos consagración, ¿qué? Un 13 de mayo, un 13 de mayo dijimos, ahora qué vamos a hacer los martes, terminamos consagración. Y la mamá nos escuchó y a los 15 días nos llamaron para que fuéramos papás de consagración, que es la foto que está en el medio, que son nuestros hijos de consagración, ¿sí? La Virgen no quería que nosotros nos escapáramos y yo creo que nos ha tenido como ocupados porque decía, bueno, toca que tenerlos ocupados y cansaditos en Dios porque si no me salen de las manos, ¿no? Entonces como que hemos pedido mucha docilidad en eso, o sea, le hemos pedido mucho a la Virgen que nos dé la gracia de recordar todo lo que ella ha hecho por nosotros. Sí, o sea, todos los días le pedimos eso. Qué lindo, Dios va obrando, ¿no? Como Dios va mostrando y como Dios los acercó más a Él, ¿no? Para que se dejaran tocar, para que las personas que de pronto no son de la comunidad, que ven este programa, que son personas que les está gustando este formato del programa, en la comunidad de Lazos de Amor Mariano hay retiros de matrimonios o de parejas también, algunas localidades les llaman así. Es un retiro muy hermoso, muy especial, dura como alrededor de 5 días, que les damos también una invitación cordial a todas las parejas, a todos los matrimonios que lo vivan. Y después del retiro
hay una invitación que hace la comunidad que es empezar el proceso de la consagración, que dura 9 meses. Un proceso muy lindo, que pueden ir en parejas, pueden ir en matrimonios, es muy lindo. Y allí empieza un proceso también, luego acercarse a la comunidad para formar ese corazón misionero. Vamos a ver las imágenes siguientes, porque todo viene como en camino. Ahí están como reunidos varias personas. Ustedes nos contaron que vieron el retiro de matrimonio en Medellín. Siento que esas fotos son como también de Medellín. Cuéntenos qué significa esos momentos. Congresos. Ese es un mismo congreso, ¿sí? En la foto de la izquierda, pues está que nos encontramos, por fortuna, en el metro a los papás de Wilson Tamayo, nuestro subdirector. Ahí están los comprometidos, son los papás de Wilson Tamayo. Sí, nos encontramos, pusimos a hablar en el metro. De hecho, ellos nos dijeron que el papá Wilson fue uno de los primeros que empezaron a implementar los retiros de matrimonios. Ellos hicieron el pénsul, todo ese cuento, muy bonito. Entonces, como se compartió con ellos, hay otra parejita de Tunja, sí, de Ecuador, como que de había Ecuador una. también, entonces ese conocer. Y en la foto de la derecha estamos casi todos los que íbamos de acá de Cúcuta hace el primer congreso de matrimonios. Entonces fue muy hermoso esa experiencia. Sí, y fue algo muy bonito porque en ese congreso exhortaban mucho hacia ser pro vida, ¿no? Hacia estar abierto a la vida y decían cómo los papás de Teresita habían tenido tantos hijos, y qué hubiera sido si ellos se hubieran cerrado la vida, no hubiéramos tenido tantos santos, ¿no? Entonces nosotros tomábamos del pelo a los papás de Wilson, que gracias por suciar la vida, pues porque no tendríamos a Wilson Tamayo, a su hermano. Entonces estábamos como todos emocionados en ese congreso porque fue muy bonito. O sea, en ese congreso se exhortó mucho hacia la importancia de que nosotros los matrimonios seamos abiertos a la vida, que es algo que también nosotros reparamos, porque antes de ingresar a Lazos, pues por los miedos del mundo, mi hijo menor también nació prematuro, como ya lo dije, y pues nos dejamos llenar de miedo y pues mi esposo se operó. Entonces hoy día reparamos por eso y lo decimos, qué importante es estar abiertos a la vida, no tener miedo cuando tengamos pues ciertos casos atípicos o de riesgo en el embarazo o en nuestra salud o en el bebé, no dejarnos engañar por las ideas del mundo, ¿no? Porque los médicos, como van en contra de la vida, pues siempre te quieren asustar. Nosotros esto infortunadamente lo hicimos y hoy decimos, no se cierren a la vida. Nosotros quisiéramos haber tenido otro bebé, pero pues bueno, si Dios lo quiere, así sería, ¿no? Pero la verdad la invitación también es a que no se cierren la vida porque cuántos santos podemos estar robando para el cielo. Increíble esa reflexión, doña Sandra. De verdad que nos lleva a pensar mucho en toda la cuestión que está viviendo ahorita la sociedad respecto a la vida, ¿no? Al estar siempre abiertos a la vida. Doña Sandra, una preguntita que le quisiéramos hacer ahí, no sé si podemos pasar a las siguientes imágenes, y nos pueden ir dando, aquí vemos unas imágenes en familia, muy contentos, muy alegres todos, pero quisiéramos también saber de manera particular como mujer, ¿qué tips les podría dar a otras esposas que de pronto hayan pasado o estén pasando por una situación particular como la que usted sucedió con don Javier? ¿Cómo ayudarlas en ese proceso para que sean una solución y no un problema? Bueno, pues estas foticos, sí, son todas en familia. Hay dos fotos que estamos en Machu Picchu. Fue una experiencia hermosa. Y las otras dos fotos son en lagunas. Nuestros planes familiares siempre apuntan hacia eso, ¿no? Como hacia el encuentro de la naturaleza, de observar las maravillas que Dios nos da, ¿no? Porque la naturaleza se contempla, la grandeza y, bueno, lo hermoso que es el Señor con tan hermosos paisajes que nos dejan. Entonces, como que nuestra vida familiar siempre ha apuntado a eso, a observar la naturaleza, la tranquilidad que este medio nos da. Esto, y sí, se han sido momentos muy lindos con nuestros hijos y solitos, que es muy importante, ¿no? Sacar ese tiempo para los dos. O sea, con los hijos, pero también nunca olvidar, así se tengan 30, 40, 50 años, siempre hay tiempo para él
O sea, que siempre recordemos ese de ser como novios. Bueno, en cuanto a la otra pregunta, ¿qué tip les doy de pronto a algunas espositas o mujeres que estén pasando por alguna situación o hayan vivido alguna situación como la que yo tuve que vivir junto a mi esposo? Primero, yo creo que debemos asumir una actitud muy madura. No se trata de buscar culpables, porque eso no lleva a nada. Se trata de tener buen diálogo. Y yo creo que eso nos ayudó mucho a Javier y a mí para superar esta situación. Esto fue como decir, bueno, ¿en qué fallamos? No falló él, no fallé yo, fallamos. Sí, o sea, porque es que a veces uno cuando está pasando por una infidelidad es fácil decir, no, es que tú me fallaste, pero tal vez yo también de pronto fallé en algo. Y debe tener una madurez para uno hablar de la situación. Nosotros hablamos de la situación, nos dimos cuenta que los dos fallamos en algunos aspectos, que que nos descuidamos y que pasó lo que pasó. También hemos entendido que fue como un tironazo de Dios porque nosotros infortunadamente éramos duros con este tema de la infidelidad. Sí, o sea, éramos duros y decía, yo le dije, no, muchas bobas las que sí perdonan. Entonces el Señor como que dijo, vea mamita, o sea, es que esto es así para enseñarme. Entonces como que esto, entender, no estar preguntando el por qué, Dios mío, por qué a mí y para qué, sino asumir las situaciones que Dios nos regala con la madurez, el dialogar, el tener esa madurez, como ya lo he dicho, para escuchar al otro, para ayudar, para no recriminar. Simplemente fallamos los dos y nos debemos ayudar a superar ese momento los dos. No sacamos nada reclamando, no sacamos nada peleando. Hace más un poquito de miel que un tonel de hiel. Eso lo aprendí de San Francisco de Sales, ¿cierto? Y, y me permitió el Señor reconocer mis errores como esposa en ese momento. No lo justifico, porque no lo justifico y él sabe que hizo mal, pero no le vivo sacando y Dios me ha dado la gracia nunca de estarle sacando las cosas a la cara, que es algo que no se debe hacer. O sea, si tú decidiste perdonar, no debes estar sacando cuenta de cobro. Cuando te sientas mal, háblalo con tu esposo. Para mí ha sido un proceso y ha sido un proceso muy grande de sanación y hoy doy gracias a Dios y todo para la gloria de Él porque el Señor me ha sanado. Y si es posible sanar una infidelidad, si es posible. Que me llegan recuerdos, sí, pero yo cuando tengo esos recuerdos, tengo la plena confianza con mi esposo de decirle, oye, ayúdame a orar porque estoy teniendo esos combates, o sea, estoy teniendo recuerdos, ayúdame a orar, ora más por mí para yo no caer en una pelea. Entonces los tips es tener buena comunicación con tu esposo, estudiar de pronto en qué fallaste tú como esposa, tú como esposo, qué fue lo que descuidaron y ponerle la situación en Dios, a la Virgen María, y que ellos nos van a dar la gracia de ir sabiendo llevar. Si uno le pide a la Virgen María que le dé la gracia, o sea, yo doy gracias a Dios por ese retiro que viví. Empezó a hacer ahí la obra de la Virgen María y todo eso ha sido gracias a la consagración que ella me hizo mucho más fácil y llevadero todo este proceso de sanación de esa infidelidad y para la gloria de Dios digo que estoy sana. A ver, Miguel, qué pena. Cuéntanos, No, yo creo que hay que tener claro que una infidelidad, aparte de ser una ofensa para la pareja, es una ofensa como tal para el matrimonio, ¿sí? Y es un daño del matrimonio. O sea, ambas personas sufren también, ¿sí? La ofendida, obviamente, pero también quien ofende también tiene un dolor, una culpa, que también debe ser ayudada a sanar por la pareja. Y sobre todo tener claro de que desde nuestra humanidad no somos capaces de perdonar. Desde nuestra humanidad no somos capaces. Solo de la mano de Dios y con Dios podemos perdonar porque entendemos que quien más perdona, más ama. Pero obviamente también debe haber un compromiso de la parte, ofendida, pues a perdonar. Pero el quien ofendió a
a superar ese tema, a resarcir esa ofensa, ¿cierto? A repararla, obviamente a no volver a caer en ese error y a reparar con creces la ofensa, ¿sí? Es un compromiso de ambos, de quien ofende y de quien es ofendido, de trabajar por el matrimonio, por la relación, porque cuando, como decía ahorita, la infidelidad es un daño al matrimonio, más que la persona, es al matrimonio, a la relación. Entonces debemos trabajar en eso, en reconstruir la relación, que va de la mano de reconstruir el corazón lastimado de quien quedó herido, ¿sí? Y de sanar también quien ofendió, porque también uno también tiene sus culpas, sus cosas. Entonces saber poner eso en manos de Dios para que sane al ofendido y sane a quien ofendió también, porque uno mismo se autoflagela por haber fallado. Creo que algo muy importante es buscar, esta situación solamente se puede superar, como lo decía Javier, de la mano de Dios, y es buscar la ayuda idónea. Y por eso lo que decía Miguel, lo de los retiros, o sea, nosotros buscamos esa ayuda idónea. Nosotros vivimos la infidelidad, nuestras familias se enteraron, pero yo no permití que nadie se metiera. O sea, nadie de mi familia, nadie de la familia de Javier, nosotros dijimos, bueno, pasamos por eso porque era evidente que se iban a dar cuenta. Nuestros hijos también se enteraron, bueno, primero nuestro hijo mayor, nuestro hijo menor se enteró hace como 2 años. 2 años, no lo enteramos cuando estaba chiquito porque estaba muy chiquito, entonces como que no tenía la madurez, pero nuestro hijo mayor sí se enteró en el momento. No permití jamás que mi hijo le faltara el respeto al papá por eso. Eso también es muy importante porque una vez cuando está pasando por esos problemas de matrimonio, involucra a los hijos. Y papás, no hagan eso porque es que es una gran herida que se van a causar en nuestros hijos. Entonces, creo que otro tip es buscar ayuda idónea, busca ayuda en alguien que esté cercano a Dios, porque si buscas ayuda en alguien que esté en el mundo, pues te va a decir sepárate. A mí incluso me dijeron que eso para que daba oportunidad, si el hombre mujeriego no cambiaba. Y yo doy testimonio de la gracia de que Dios hace en los corazones, de que Dios restaura familia y restaura corazones, y que si es posible sanar. O sea, yo hoy día recuerdo, hablo y recibí la gracia del perdón, porque el Señor me dio esa gracia del perdón en el retiro y, y he vivido este proceso de la mano de Dios y creo que eso es lo fundamental, de la mano de Dios, de personas idóneas que te ayuden a acercar más a Dios, a entender, a vivir verdaderamente el perdón. Y yo decía algo, si tú perdonas, no saques tarjeta de cobro. Cuando tengas ganas de sacar tarjeta de cobro, porque humanamente nos llegan esas tentaciones, ¿cierto? Porque ¿cómo no van a llegar? Pedirle a la Virgen que te dé la gracia de guardar silencio, de no recriminar, sino de más adelante hablar y dialogar con tu esposo. Oye, es que me hiciste sentir así, ayúdame a esto, ¿sí? Y el otro, como decía Javier, poner mucha de su parte para ayudarse mutuamente. O sea, ahí tiene que existir mucho diálogo y confianza, ¿sí? Para hablar de la situación sin herirse. Nosotros hablamos de la situación y ya no nos herimos. Qué importante detalle, experiencia, testimonio que nos cuenta para muchas personas y para muchos misioneros también, saber cómo manejar ciertas circunstancias cuando les piden acompañamiento. Gracias por su testimonio. La verdad, es de gran ayuda para muchos y Dios glorificará siempre todos esos actos heroicos que se hagan en cada ocasión. Vamos a pasar con la siguiente imagen, porque cada cosita que nos van contando es muy importante, muy importante. Llega el proceso ya con misioneros, es muy importante en la vida matrimonial, y yo siempre pido a Dios y recalco que entre misioneros, cuando uno se une a su esposa, está llamado también a ser misionero también. No dejar esa vocación, sino a buscar la manera de unirse más a Dios sin faltar también al deber de esta vocación. Pero ¿cómo ha sido esa unión? ¿Cómo se han podido, cuéntenos, cómo han podido lograr unificar con sus deberes de Estado para también dar respuesta a este llamado de vocación misionera y especial entre misioneros y esposos, ¿no? De manera juntitos.
Sí, Miki, como usted lo dice, pues Señor da la gracia de pasar, pues nosotros entramos ya casados, ¿cierto? Al hacer misionero, entonces pues fue un poquito más fácil para nosotros, porque digamos que quienes entran ya de espositos pues ya tienen claro sus deberes de Estado y le agregan el ser misionero, mientras que los que se casan pues son misioneros solitos y le agregan deberes de Estado, es más, como más complicado, pero el Señor va dando la gracia, es una afán. Igualmente, pues el Señor nos ha ayudado, como Sandra decía, nos ha llevado como aceleraditos, pues como para que no nos bajemos del bus, ¿no? Nos lleva rapidito y nos ha ayudado a irnos acomodando, pues nuestros deberes de Estado se seguimos llevando, pues porque son de Estado, porque nos tocan, pero hemos sabido acomodar los tiempos como para dedicarle a la comunidad. Contamos con la ventaja de que nuestros hijos son pues ya mayores, ya grandes. Nuestro hijo mayor tiene 23 años, el menor va a cumplir 16, entonces pues digamos que ya solitos andan, ¿cierto? Entonces es una ventaja grande. Pero aquí ha sido algo muy importante y hemos tenido algo muy presente siempre en este camino al que hemos sido llamados. Bueno, nosotros, en cuanto fuimos al retiro, nosotros dijimos, fue una gracia, eso fue una gracia del cielo, porque los dos sin hablar y al estar en la última actividad del retiro, los dos nos miramos y dijimos, queremos tener esa fe, queremos ser así, o sea, sí es posible, sí es posible. Entonces nosotros queremos tener eso y los dos sentimos eso en el corazón. Y como que allá un sacerdote nos dijo, ustedes tienen una vocación porque me dijo a mí, pocas mujeres reciben esa gracia como usted la recibió, porque Javier jamás ha recibido un maltrato sobre esto y eso fue una gracia, sí, o sea, eso fue una gracia, la verdad, y le doy gracias a Dios porque me regaló ese regalo, valga la redundancia. Pero hemos tenido algo muy presente, que queremos ser misioneros y somos misioneros, pero la primera misión es nuestra familia. O sea, la primera misión es nuestra familia. Es más, es nuestro matrimonio. Es nuestro matrimonio. Entonces, como que hemos sabido como pedirle al Señor, le hemos pedido al Señor ese discernimiento, ¿no? Que si en algún momento tenemos como que mucho trote, como que nos sepa dar el discernimiento de cuándo podemos decir sí, cuándo podemos decir no, sí. Y le pedimos, Señor, ordénanos. Tú dices, Señor, que ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y le hemos pedido muchos a Dios que al principio nuestras familias dijeron que dejáramos la bobada, que eso era bobada, que ya nos habíamos reconstruido, mira los mensajes del mundo, ¿no? Que ya nos habíamos reconstruido, que nosotros ya estábamos bien, que para qué seguíamos, que dejáramos la bobada. Entonces, no, eso no se trata de bobada, se trata de que, hombre, uno sintió algo en el corazón y yo le pido al Señor, junto a mi esposo todos los días, Señor, danos la gracia de recordar que tú fuiste el que reconstruiste nuestro hogar, porque les aseguro que si yo no hubiese ido a Eucaristía como me lo dijeron en el retiro, porque ese es otro tic, ir a Eucaristía todos los días, el que esté pasando por algo duro de perdón, vaya a Eucaristía todos los días, o sea, viva un acompañamiento de alguien que sea de Dios y vaya al mejor médico que es Jesús Eucaristía. Y reza el rosario, y no, o sea, para mí eso fue supremamente fundamental. Entonces, ese es otro tic. Y en este camino al que nosotros fuimos llamados, al principio pues veíamos que, como lo dice Javier, íbamos casi todos los días, entonces nosotros nos dimos cuenta como que nuestras familias, hombre, pero los perdimos porque nosotros renunciamos. En este camino hay que tener algo muy claro, renunciar. Nosotros como matrimonio nos dimos cuenta que era aquello que nos estaba alejando de Dios y decidimos en nuestra consagración renunciar a muchas cosas y hemos tratado como ser muy radicales. Sí, o sea, pese a que no éramos un matrimonio mundano, porque no lo éramos, bendito Dios, Dios nos preservó de muchas cosas, sí teníamos muchas cosas que nos separaban de Él y empezamos a tener una radicalidad. Pero en esa radicalidad estábamos como que todos los días, martes, miércoles, jueves, el único día que no íbamos era el domingo, como dice Javier, y tuvimos así nuestra vida, entonces ya como que nuestros hijos, pese a que estaban grandes, como que ya se estaban sintiendo, entonces le pedimos al Señor que nos diera ese discernimiento para no de pronto querer
estar evangelizando y sirviéndole a Dios, pero de pronto descuidando la primera misión que es nuestro matrimonio, de pronto nuestros hijos. Entonces, hemos aprendido a pedirle ese discernimiento al Señor, ¿sí? A que nunca nos dejen olvidar que el primer apostolado que nosotros tenemos es nuestro matrimonio, nuestra familia, porque esa fue la primera misión que Dios nos regaló. Entonces creo que debemos estar en discernimiento, porque es que a veces dejamos de servirle al Señor porque dicen, no voy a pasar tiempo con mis hijos, pero de pronto se quedan en la casa mirando televisión, o sea, haciendo actividades que no está mal, pero no haciendo Que nada que tampoco de pronto enriquece como que debería. enriquezca el alma, sí, o sea, que enriquezca la familia. Entonces, si vas a hacer planes con tu familia y si debes sacar un ratico de tiempo con tu familia, que sea tiempo de calidad para también acercarlos a ellos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, nuestro hijo mayor pues cree a su manera en Dios, entonces es como pedirle el discernimiento al Señor y no dejarle de servir. Y tenemos como claro que debemos servirle al Señor porque amor con amor se paga. Y Él nos ha dado mucho amor como en el matrimonio. Qué importante lo que dicen y me hace recordar en estos días que escuché una familia, cuando va a ver una película en familia, deja todos los celulares a un lado o afuera y se dedica a ver solamente la película en familia. Y no todos están dentro, o sea, no todos pertenecen a la comunidad, sino hay un hijo que no pertenece a la comunidad, pero él también está tan unido a los valores que ha inculcado sobre el valor del tiempo y la calidad del tiempo de compartir con la familia. Entonces me hace recordar esta anécdota y comparándolo con los que están diciendo ustedes. Vamos ahora a compartir ya a jugar la actividad del zapato para divertirnos un poquito, para luego pasar a una pregunta especial. Entonces, listo ahí ya con los zapaticos. Es una actividad muy linda, muy particular, es entretenida, donde nos vamos a reír un momentito. Vamos a tratar de mostrarlos un poquito frente a la cámara para que se vea. Si quiere, trate de eso, que se vea. Son similares. Son similares, eso, muy bien. Eso, un poquito ahí al frente de la cámara y un poquito más, Javier. Eso, eso. Y vamos a cerrar los ojitos. No sé si me escuchan. Listo. Bueno, entonces, para los que nos están viendo, la actividad consiste en que doña Sandra tiene el zapato de don Javier y don Javier el de doña Sandra, y cuando hagamos preguntas, cada uno va a mover el respectivo zapato de la persona que hace lo que estamos preguntando. Entonces, ellos tienen sus ojos cerrados y la primera pregunta es, ¿a quién le cuesta más madrugar? Listo. ¿A quién se le facilita más bailar? ¿Quién es más sociable? Ninguno de los dos. Ah. ¿Quién tiene una sinfonía particular en la noche cuando están durmiendo y se hace un sonido parecido al ronquido? ¿Cuál de los dos cocina mejor? Súper bien, los dos. ¿Quién se molesta más fácil? ¿Quién pide perdón primero? ¿Quién se le facilita para contar chistes? Bueno, súper bueno, muy bonito, gracias, ya los pueden abrir Bueno, los abrir los ojitos, ya ojitos. nadie se enteró de las cositas, muy gentil de su parte. Vamos a prepararnos para escuchar una pregunta de una persona invitada especial que tiene una duda, una inquietud, y a veces
la ponemos a los matrimonios para que nos ayuden a dar un punto de vista, una opinión acerca de esa pregunta. Estamos esperando a ver si ya el máster ahorita nos coloca la pregunta, pero esas preguntas son muy importantes, ¿no? Porque son preguntas de las personas. A veces son personas de la comunidad, a veces son personas amigas o externas de la comunidad. Entonces, estamos atentos ahí. Mientras nos ponen la... ¿Qué manejo se le puede dar a cierta relación política, llámese suegro, suegra, cuñado, que pueda estar afectando negativamente al matrimonio? Muchas gracias. Bueno, estamos teniendo algunos inconvenientes, pero mientras nos Eso ponen... suele pasar cuando uno está en vivo, suele pasar eso. Mientras tanto, Mientras nos ponen la pregunta y nos avisen. y nos avisan siempre. ¿Qué manejo se le puede dar a cierta relación política, llámese suegro, suegra, cuñado, que pueda estar afectando negativamente al matrimonio? Muchas gracias. Bueno, yo tengo una preguntita mientras resuelven el problema ahí en el máster, y muy puntual, ¿cómo identificar los lenguajes del amor de la otra pareja? ¿Cómo identificarlos y cómo entenderlos? Porque muchas personas no entienden eso sobre los lenguajes del amor, cómo llenar, qué significa eso, los lenguajes del amor y cómo identificarlos. Son 5 lenguajes del amor, ¿sí? Son 5 que salen de un libro de un psicólogo estadounidense. Y la manera de identificarlos, pues uno, a ver, él plantea que nosotros tenemos un tanque de amor, ¿sí? Un tanque el cual debe estar lleno para amar plenamente. Y que nosotros debemos entender cómo la persona recibe el amor. Porque muchas veces nosotros damos el amor como yo lo quiero recibir. A ver, hay 5 lenguajes. Está el contacto físico, las palabras de afirmación, están los regalos, el tiempo de calidad. Se me escapa una, ¿cuál es la otra? Bueno, el contacto físico, ¿sí? Entonces, digamos que cada uno tiene una manera de recibir el amor. Por ejemplo, hay mujeres a las que gusta que sean con ellas muy detallistas, ¿sí? Que les digan, que les den cositas, que un aretico, que un chocolatico, cosas así. Entonces, de pronto, como a ellas les gusta recibir esos detalles, ellos también le dan al hombre esos detalles. Pero de pronto al hombre eso no lo llena porque esa no es su manera de recibir el amor. Por lo general, los hombres tenemos dos lenguajes del amor más característicos, que son uno, el contacto físico, y dos, las palabras de afirmación. O sea, el contacto físico, pues es obvio que lo acaricien, que lo toquen, y las palabras de afirmación es que le digan que, pues, que él es un buen hombre, que es un tipo responsable, que digan sus cualidades, que saquen siempre a reducir lo mejor de él, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Cómo reconocerlos? Pues hay unos tests, pues en el librito están, toca echar una repasadita al libro, unos... Recomendado leer este libro. Sí, los 5 lenguajes del amor. Es un libro muy bonito que lo encarreta uno desde el principio a leerlo hasta el final. Y ahí hace como unos tests para usted identificar cuál es el lenguaje de su pareja, ¿sí? Entonces, depende de lo que a ella le guste, depende de cómo ha sido su crianza, muchas cosas. Pero la importancia es eso, es saber cómo le gusta a ella que yo la enamore y cómo me gusta a mí que me enamoren. Porque no siempre, casi nunca, son los mismos lenguajes del amor. Yo creo que algo muy importante es prestar atención a lo que el otro nos dice. Nosotros, pese a que nunca habíamos leído en ese libro, creo que pues, hemos sido muy bendecidos. Decimos que el Señor nos bendijo mucho y nos amaba mucho, porque pese a que nunca nos habíamos leído ese libro, antes de llegar a Lazos, no conocíamos y hemos aprendido muchas cosas sobre el matrimonio en Lazos, y le doy gracias a Dios por esta comunidad porque, Dios mío, nos ayuda mucho en todas las vocaciones, como jóvenes, como esposos y demás. Si tú prestas atención a lo que el otro te dice, tú puedes ir identificando el lenguaje del amor. Por ahí, ayer buscando algunas fotos, nosotros tenemos una cajita donde tenemos todos nuestros recuerdos. Yo escribía poesía y le suelo escribir poemas a Javier. Yo digo que algún día voy a sacar el libro de cartas de Sandra para Javier.
Sí, y yo recuerdo mucho que yo traía una crianza y Javier traía otra. Y al principio fue un poquito duro en ese sentido en que Javier no estaba enseñado muchas cosas porque no venía enseñado de su familia y yo sí. Pero si uno habla, no grita, sino dialoga y el otro está atento a escuchar, de ahí va identificando el lenguaje del amor. Yo, por ejemplo, para mí era importantísimo los cumpleaños, para mí era importantísimo que me miraran a la cara, o sea, el mirarme. Entonces, Javier prestó atención a eso, incluso recuerdo, ayer veía un papelito que él me escribió así, enséñame cómo amarte. O sea, y eso fue al principio del matrimonio, porque yo le decía, es que esto. Entonces, entonces yo le solía escribir cartas, me gusta esto, esto. Y si el otro atiende, si el otro te dice, oye, es que necesito tiempo, y si tú atiendes, estás teniendo presente que ese es un lenguaje del amor, que la esposa necesita de pronto tiempo de calidad. Que si tu esposa dice, es que estoy cansado de que siempre me grites, tu esposo de pronto está necesitando palabras como de agradecimiento. O sea, si uno presta atención a las quejas del otro, uno se da cuenta del lenguaje del amor que el otro necesita para estar con el tanquecito lleno. Por ejemplo, si la esposa siempre se queja, muchachos, de que, ay, pero nunca vamos a comer un helado, nunca vamos Es que no no, me detienes detallitos sí, como para ponerme bonita, ¿cierto? O sea, son detallitos, es que como que tú no, si siempre reclaman tiempo, ese es un lenguaje del amor, tiempo de calidad, ¿sí? Entonces, mi amor, pero ¿por qué no salimos a comer un helado? ¿Por qué no salimos al parque? ¿Por qué no sé qué? La mujer siempre nos dicen cosas así, entonces, hombre, identifique qué es lo que ella le está pidiendo, y esa es su manera de lenguaje del amor. Que tú no me dices cosas bonitas, que tú no me consientes, entonces yo, ella quiere que usted le hable, que le diga, ese es el lenguaje del amor. El hombre, mi amor, pero es que usted ni me mira, ni me toca, ni nada, ese es el lenguaje el del amor lenguaje del del amor hombre. del Entonces, hombre. Mire que Javier pues era muy poco expresivo y yo le decía, necesito vitamina A, vitamina B, vitamina C, mucho amor, besitos, caricias, sí, o sea, y yo le decía todo eso a él, o sea, también tenemos que, o sea, mire, si uno se pone a escuchar de pronto las quejas y no la ve solamente como quejas, sino como llamados a mejorar, se reconoce uno bastante el lenguaje del amor. sí, hay que tener en Muy cuenta eso, importante, muchachos. O sea, muy importante. por Yo eso creo la, que un día sacar un especial sobre este tema para profundizar en eso, sería muy lindo. Vamos a orarlo para poder que nos acompañen explicando un poquito más sobre ese tema. Queremos aprovechar que ya me acabaron de avisar que creo que ya tenemos la pregunta lista, para aprovechar esa pregunta que también es muy importante para que la escuchemos atentamente. ¿Quién como Dios? ¿Qué manejo se le puede dar a cierta relación política, llámese suegro, suegra, cuñado, que pueda estar afectando negativamente al matrimonio? Muchas gracias. Ahí tienen, a ver. a ver, ¿quién manejo se le puede dar? Obviamente, una de las características de un buen matrimonio, ¿sí? De un matrimonio sano, es que haya una buena relación con las familias. Mía con la familia de mi esposa y de ella con la familia mía. Eso demuestra que es un matrimonio sano, ¿cierto? Obviamente hay casos también que son muy difíciles, muy complicados, pero hasta la medida posible nosotros siempre debemos tener claro que debemos tener un buen diálogo con la pareja, perdón, con la familia, la pareja. Y si en algún momento esa familia pues, es una dificultad en el matrimonio, pues primero hay que hablarlo claramente entre los dos. Que ambos tengamos claro por qué nos afecta, por qué nos causa dificultad, si podemos superarlo o si al contrario, pues debemos como capotearlo, digámoslo así, diplomáticamente, ¿cierto? Pero ante todo, hay que buscar siempre es cómo dialogar, uno, que tengamos claro la situación y tratar de solucionar el problema que hay. Si es que, por ejemplo, si vive con nosotros, bueno, ¿cómo podemos solucionar para que la convivencia se mejore? ¿O cómo podemos mirar para que no nos afecte a nosotros lo que la otra persona está haciendo, su comportamiento? No sé. O sea, es que cada caso es particular. Pero ante todo es que ambos tengamos claro cuál es la situación y ambos tengamos claro la posición en cómo afecta al matrimonio. Vuelvo y digo, es que aquí ya no es que a mí me cae mal
que su hermano me cae mal a mí o que mi hermano cae mal a ella, no es a cada uno, es al matrimonio que lo afecte. Porque obviamente cada uno en su individualidad tiene sus diferencias con cualquier persona, pero es que somos un matrimonio, no es lo que piense Javier o lo que piense Sandra, es el matrimonio como tal que nos afecta. Entonces, por tanto, debemos hablar entre los dos, tener claro en qué nos afecta, tener claro cómo se puede solucionar o si últimamente no hay solución, es cómo se minimiza, ¿sí?, la afectación, cómo podemos esquivarlo por un lado, digámoslo así, para que no nos afecte tanto. Pero ante todo es dialogar entre nosotros para tener claro cómo afrontar esa situación. Sí, y es importante pues lo que dice Javier, ¿no? Tener claro cómo nos afecta, o sea, que no seamos esposos o esposas subjetivos porque simplemente me cae mal, sí, o sea, porque hemos conocido matrimonios infortunadamente que donde no se tolera al familiar del uno, al familiar del otro, simplemente porque no se toleran, porque son muy diferentes. Entonces, ahí ya son casos particulares, ¿no? Pero si son ya situaciones, como lo dice Javier, que ya ponen en riesgo algo del matrimonio, de la familia, pues si vemos que está poniendo en riesgo algo del matrimonio, de la familia, se debe orar, se debe dialogar, se debe tener la madurez para aceptar, hombre, las limitaciones de mi familia, las limitaciones de tu familia, y si de pronto son casos donde de pronto se vivan de pronto con el matrimonio, se deben estudiar, si se tienen que tomar decisiones, hay momentos donde uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Pero en Dios, orado, siempre también queriendo apuntar a ese mandamiento, ¿no? De honrar a padre y madre, porque es muy triste donde a veces por no dialogar, no aceptar diferencias, se lleva a que el cónyuge falte a ese cuarto mandamiento. O por solo caprichos. O por solo caprichos. Si son actitudes caprichosas, no debemos madurar porque yo debo aceptar la historia de mi familia. Y como le decíamos, y si es algo que está causando riesgo, que ya es una situación que nosotros decimos no, pero ya se ha hablado, los dos hemos aceptado, pues si tenemos que tomar decisiones, debemos tomar las decisiones siempre en mejora para nuestro matrimonio. Sí, porque también es muy triste ver cómo a veces la familia hace que se ponga tan en riesgo el matrimonio, la familia, que se separan porque son incapaces, se separan o se malcrían hijos, se dañan los hijos por malcrianzas. Entonces, todo en oración y con madurez, aceptando las diferencias de la familia, viéndolos con ojos misericordiosos, porque yo creo que los que vamos en este camino no podemos estar simplemente haciendo miramientos subjetivos, ¿no? O sea, todo es desde Dios, y pedirle al Señor que nos dé la gracia. Pues nosotros particularmente le doy gracias a Javier porque vivimos con mi familia. Pues nosotros somos 4, nosotros 2 y mis 2 hijos, y pues también vive con nosotros mi mamá, mi abuelo y pues hasta hace unos años mi hermano menor. Pero hemos sabido llevar muchas de las situaciones, como les digo, pero porque hemos tenido un buen diálogo, ¿sí? O sea, y no vemos en riesgo como para nuestro matrimonio, pero si es alguna situación que esté poniendo en riesgo el matrimonio, la estabilidad, porque sabemos que también hay familias así, ¿no? Que de pronto puedan afectar. Entonces yo con madurez tengo que decir, bueno, estudiar opciones y lo que decía, bueno, la posibilidad entonces a veces se tienen que tomar decisiones para irse a vivir solitos, pero sin descuidar y sin dejar de hacer ese mandamiento del cuarto mandamiento, honrar a padre y madre, y también de ir tratando de llevar a la familia a la santidad. De acercarla a Dios. O sea, de acercarla a Dios. Que si hay decisiones, sean unas decisiones en oración, en diálogo, ¿sí? Que no sea por susceptibilidades, que no sea por inmadureces, que es que me cae mal porque me miró feo. No, o sea, son cosas que pueden superar, ¿sí? Sino es de verdad en oración, en diálogo y tomar decisiones cuando ya sea necesarias. No apresuradamente o no, y sobre todo no envenenando tampoco, porque a veces como me cae mal, entonces yo quiero envenenar a mi esposa contra la familia de ella misma o viceversa, no. O sea, es mucha madurez. Primero que todo, y también agradeciendo porque es que lo que llegó a mí fue fruto de esa familia, ¿cierto? Entonces, si esa familia no la hubiera educado así o no hubiera dado esos valores, pues yo no hubiera gozado de esa esposa, ¿cierto? Entonces, cada uno es el fruto de su familia.
Entonces tampoco podemos echarle la culpa, después de que nos dieron su mejor fruto, echarle la culpa a la familia que no sirve o que estorba o que no sé. No, todo en oración, en diálogo, pero siempre en caridad y, como Sandra dice, ojo, sobre todo con los padres, cumpliendo con el cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Eso es ayudándolos, socorriéndolos en la medida en que se pueda. Yo sé que ya yo tengo mi suegra aquí hasta toda la vida. Bendito Dios, gracias a Dios por eso, porque nos ha ayudado también mucho, es una ventaja nuestra. Contar con la ayuda de nuestra suegra nos ha ayudado mucho también a dedicarnos a la comunidad, a dedicarnos a lo espiritual. Son muchas ventajas también. Entonces, ver tanto los pros como los contras, pero sobre todo valorar lo que hay que valorar, ¿sí? Porque muchas veces los contras son bobadas a veces, son susceptibilidades. Creo que algo muy, muy importante que también se puede hacer en estos casos con la familia es que uno no, por ejemplo, si yo tengo alguna diferencia con la familia de Javier, no es esto, yo empezar a decirles cosas, sino hablar con él y que él tenga la madurez para que él pueda ir entablando ese diálogo con los papás, con los hermanos, ¿sí? Porque es algo que nos toca que hacer muy objetivamente, cuidándoles también el alma a ellos. Y como les digo, y si se tienen que tomar decisiones, se deben tomar, si es el caso, siempre por el otro, porque pues nosotros cuando nos comprometimos con matrimonio, pues dijimos dejarás a padre y madre, ¿no? No estoy diciendo con esto que vayan algunos que de pronto estén pasando por una situación, ya no, cada uno sabe la situación, pero si hay momentos donde se ha orado, se ha visto que se ha hablado, que se ha dialogado y que de pronto ese familiar no cambia, entonces es mitigar, es tomar decisiones sin olvidar nuestro rol también en esa familia inicial que nosotros nacimos. Qué importantes enseñanzas que nos han contado en su testimonio, en todo este recorrido de amistad, noviazgo, matrimonio, hijos, cómo Dios los fue acercando para luego unir más en una vocación misionera también al servicio de las almas y también al servicio para dar gloria a Dios. Le queremos agradecer a ustedes por acompañarnos, esta familia importante que nos ha acompañado hoy, ¿cierto, Esposita? Muy lindo, muy lindo, grandes enseñanzas para nosotros, y me imagino que para todos ustedes que están escuchando, aquellas personas que están escuchando, también recomienden este programa a aquellas personas que necesiten escuchar estos testimonios. La verdad, que a nosotros nos sirve, cuánto más les servirá a los demás que necesitan también de todo este proceso. Y bueno, no, también recordar que la idea de estos programas es aprender a través de la historia de otros, ¿no? De pronto nosotros hasta ahora estemos comenzando el camino, hay otros que van muchísimo más adelante y la idea es aprender los unos de los otros a través de ese testimonio que Dios le va dando a cada uno para ayudar a los demás. Entonces la idea de este programa que el Señor ha inspirado es ver la realidad de los matrimonios, ¿no? Ver la realidad en la que el Señor siempre socorre y siempre respalda a cada matrimonio de una manera particular en el problema o en la debilidad o en la situación particular que estén pasando. ¿Todo por amor? Nada, la fuerza. Nada, la fuerza. Es una frase muy particular de San Francisco de Sales, una frase importante y muy linda que hemos también adoptado para este programa. Vamos a terminar con una oración para agradecer al Señor. No sé si invitamos a los invitados a que nos ayuden a terminar con una oración breve, corta, pero linda y hermosa y profunda, para darle gracias a Dios por este programa y que también le dé mucha unción a las personas que escuchen y que abra el entendimiento para vivir mucho mejor esta vocación. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mamá, te queremos dar gracias por esta invitación que nos hiciste tú misma, Señora, a dar aquí a conocer un poquito de nuestras vidas. Que no es gran cosa, mamá, pero que tú sabes cómo con ello ayudar a quienes lo necesitan. Que siempre, mamá, podamos ser instrumentos del amor de Dios. Instrumentos para ayudar a esas amigas que tienen dificultades en sus matrimonios, en sus vidas. Que no seamos nosotros, sino que sea siempre
el amor de Dios a través de nosotros para esos matrimonios. Ayúdanos, mamá, a perseverar, no solo a nosotros, sino a todos los matrimonios del mundo, en especial a los de nuestra comunidad, a los que nos están viendo. Ayúdanos, mamá, a entender que somos el plan de Dios, un plan que de pronto no hemos dejado modelar como se debe, pero que con la gracia de Dios, siendo dóciles, podemos hacer grandes cosas, porque el sacramento del matrimonio es un sacramento hermoso, es un llamado hermoso a vivir un pedacito de cielo aquí en la tierra si sabemos llevarlo, si sabemos ofrecerlo con amor. Ayúdanos, mamá, a cada día luchar por los matrimonios, por la vida y a darle más hijos a Dios, a darle más santos al cielo. Te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás. Te encomendamos, Señor, a todos los matrimonios y te pedimos que seas tú, Señor, dándonos las gracias a todos los que hemos sido llamados a esta bella vocación, a perseverar en la búsqueda de la santidad. Te ponemos, Señor, en tu presencia a cada matrimonio que nos está mirando y te pedimos que tú, que conoces las realidades de todos ellos, de todas sus familias, que les des las fuerzas que necesitan para seguirse sanando, para seguirse restaurando, porque sabemos, Señor, todas las grandes obras que tú puedes hacer en nosotros, porque lo hemos visto. Señor, tú que lo puedes todo, sana, libera y danos la gracia de una verdadera conversión para seguir perseverando en este caminar al cielo. Que todo sea, Señor, para tu gloria y por el bien de los que te aman. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María. Os consagro las familias y en especial la mía. Jesús, José y María. Os consagro las familias, en especial la mía. Jesús, José y María. Os consagro las familias, en especial la mía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muchas Todo por amor. Nada la fuerza. Muchas gracias. Bueno, Dios los bendiga. Chao, chao. Chaito, Dios los bendiga. Gracias. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. ¿Por qué no te tomo mucho?